cantidades elevadas, no solamente en orina, sino también en sangre, ¿no? En el caso de las primarias, que son por alteración metabólica, pueden estar en ambas localizaciones aumentadas. En cambio, en las que son por alteraciones a nivel de transporte renal, pues solamente aparecerán a nivel de la orina, ¿ya? Entonces estábamos mencionando algunas de ellas. Entre ellas estaba mencionada la fenilcetonuria, o también conocida como imbecilidad fenilcetonúrica, y decíamos que esta enfermedad se ocasiona por la deficiencia de una enzima fenilalanina hidroxilasa, que debería permitir que la fenilalanina se convirtiera en tirosina. Entonces no se va a convertir en tirosina y más bien se va a derivar hacia un subproducto, el ácido fenilpirulico, que va a dañar al cerebro. Entonces principalmente la principal manifestación es daño cerebral, como retardo mental. También se puede observar retardo en el crecimiento y estos pacientes pueden hacer hasta convulsiones. Existen ahora en las bebidas el requerimiento de que se especifique si es que la bebida tiene este aminoácido, ¿no? Y han puesto ahí en las etiquetas cuidado fenilcetonúrico. Por ejemplo, en el Sprite había notado yo eso, no sé si en otras más, para justamente que las personas que padezcan esta condición eviten ese tipo de bebidas, ¿no? De igual manera tampoco pueden consumir el aspartame, porque el aspartame es edulcorante, tampoco, porque en su constitución, y la mayoría pues de bebidas tiene el aspartame como edulcorante ahora, pues, ¿no? Creo que es hasta más barato, por eso que lo utilizan. Entonces no pueden consumir nada con aspartame ellos, ¿no? Después tenemos la tirosinuria, que ya su nombre nos indica que va a haber aumento o presencia importante de este aminoácido en la orina. De estas de aquí, esta es la acá, perdón. Seguimos en este orden, ¿ya? Esta no la había pasado, ¿no es cierto? No. Ya, cistinuria mejor. De estas de acá, la fenilcetonuria sería la metabólica o enzimática, o sea, por defecto enzimático, mientras que las otras tres que están acá abajo, más bien son por alteraciones en el transporte, o sea, serían secundarias, ¿no? La primera sí primaria y las siguientes secundarias. En el caso de la cistinuria, lo que vamos a ver es que se acumula la cistina, que viene a ser un dímero de dos cisteínas que se han unido a nivel de las cadenas laterales por medio de puentes disulfuro a nivel de sus terminales sulfidrilos, ¿no? Que tiene la cisteína. Entonces forma la cistina. Esta cistina forma cristales. Los cristales tienden a precipitar y empiezan a haber dolores a nivel renal. Esto puede estimular que la persona empiece a padecer infecciones recurrentes a nivel del tracto urinario y también lo puede llevar en los casos más extremos hasta insuficiencia renal. Entonces también es de cuidado, ¿no? En la cistinuria no solamente aumenta la presencia de cistina, sino también arginina, otro aminoácido que se puede ver incrementado y su presencia detectable en orina es la arginina, también la ornitina y la citrulina. Como les digo aquí, la alteración es a nivel de transporte, a nivel de los túbulos renales, proximales sobre todo. Después tenemos el síndrome de Fanconi. Este síndrome es una aminoaciduria que vamos a denominar generalizada, porque son varios los aminoácidos que van a verse presentes en la orina de estos pacientes. Como también es una importante alteración a nivel de los túbulos renales, esta particularmente se acompaña de que también va a haber presencia o pérdida a nivel en orina, ¿no? Va a aparecer por mala función renal, de glucosa, bicarbonatos y fosfatos. Entonces, ese es el marcador más característico del síndrome de Fanconi. Por la pérdida de la glucosa y acompañado de los fosfatos, van a presentar ellos más bien dolores a nivel muscular, dolores también a nivel, dolores de los huesos, también pueden presentar bastante debilidad, ¿no? Falta de energía, porque están perdiendo la glucosa. En la enfermedad de Hartnup, lo que más bien vamos a encontrar es que los aminoácidos que van a aparecer en la orina son los aminoácidos neutros.
¿cuáles son los neutros? Tenemos del grupo 1 y del grupo 2, pero principalmente del grupo 1 y sobre todo y del grupo 2. También hay, acuérdense que en el grupo 1 hablamos de los no polares, ¿se acuerda? En el grupo 2 los polares, pero que van a estar neutros justamente a pH corporal, por eso que ambos grupos están implicados acá, ¿no? Va a haber alanina, valina, leucina, todos estos aminoácidos, pero especialmente triptófano, ¿ya? Triptófano es uno de los aminoácidos que más se pierde en este cuadro y como se pierde el triptófano y el triptófano es precursor para el ácido nicotínico, entonces estos pacientes sufren de deficiencia de ácido nicotínico, manifestándose en ellos la enfermedad peladra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cofactores que ellos pueden comentar? Bueno, ¿cómo se llama? En el curso de biología no hablamos tampoco, ¿no? No. Bueno, entonces la peladra es conocida como la enfermedad de las 3D: demencia, diarrea y dermatitis, o sea que tiene afecciones a nivel intestinal, tiene afecciones a nivel de la piel y también a nivel cerebral. Entonces son también de cuidado. Otras aminoacidurias son la tirosinuria, la enfermedad del jarabe de Arce, también podemos hablar de hiperglicinemia, bueno, la cistinuria que ya habíamos mencionado. En el caso de la tirosinuria, también va a haber compromiso de lo que es retardo mental, afección nerviosa, alteración en lo que es capacidades cognitivas. En el caso de la enfermedad del jarabe de Arce, se conoce así porque la orina de estos pacientes va a tener un color como el jarabe de Arce, que es más conocido en Estados Unidos, que lo consumen como que fuera una miel, ¿no? Sus panqueques. Bueno, es medio ámbar, más o menos, ¿no? Y en el caso de la enfermedad del jarabe de Arce, los aminoácidos que van a verse presentes, o sea, perdiéndose y que aparecen en la orina, serían los ramificados. Entonces también hay una alteración importante a nivel cerebral, que también se puede ver comprometido otros órganos. Después en la hiperglicinemia también vamos a ver compromiso renal, y en la cistinuria, bueno, ya les comenté hace un momento, renal también, ¿no? Varios de estos cursan también con manifestaciones, como les digo, hiperglicinemia y glicemia, alteraciones a nivel cognitivas, inclusive puede haber también retardo mental. En el caso de la hiperglicinemia, en algunos casos puede ser asintomática, pueden tener la suerte de que este paciente no presente manifestaciones, pero puede darse el otro espectro contrario, de que sí tiene alteraciones neuronales, ¿no? Ahora, dentro de las pruebas para identificar la presencia de estos aminoácidos en orina, hay que decir que no es muy común que en laboratorio se hagan pruebas de identificación de aminoácidos, menos en una muestra de orina. Por lo tanto, una prueba que es bastante, o mejor dicho, un par de pruebas que son sencillas y que se pueden hacer fácilmente, porque solamente la mezcla de químicos, no se necesita mayor equipamiento ni nada, son las dos pruebas que les presento aquí, ¿no? La prueba del cloruro férrico y de la dinitrofenilhidracina. Corrijan ahí, denitro, dice, no, dinitro, ¿ya? Dinitrofenilhidracina. En este caso, para el caso de la fenilcetonuria, se encuentra que los pacientes presentan positividad a ambas, ¿no? Tanto al cloruro férrico, o sea, a este par de pruebas que se hace, siempre se hace a la par estas dos, ¿ya? Entonces, positivo, positivo. En cambio, la tirosinuria cursa con ser positiva la prueba de cloruro férrico, pero ya se modifica la de la dinitrofenilhidracina, que sale más bien negativa. En el caso de la enfermedad del jarabe de Arce y en adelante, como ustedes ven, estas otras patologías que ya son enzimáticas, todas ellas, entonces, excepto la cistinuria, que ya la mencioné en el otro grupo, es decir, me refiero a jarabe de Arce, tirosinuria, hiperglicinemia, todas estas son metabólicas o enzimáticas, cursan con la prueba de cloruro férrico con resultado negativo y positivo la prueba de la dinitrofenilhidracina. He puesto la cistinuria ahí, a pesar de que prácticamente no es del paquete, porque la mayoría, como les digo, acá son las enzimáticas o metabólicas, pero para que puedan ver que también este par de pruebas puede ayudarnos a su diagnóstico.
Tenemos un casito clínico aquí para ver el caso de un niño entonces de 12 años de edad que fue llevado al servicio de emergencia de un hospital público por presentar un dolor muy intenso en el flanco derecho. Al examen clínico no arrojó otras anormalidades. Los padres refirieron que eran primos hermanos. Ya saben que cuando hablamos de primos hermanos hay mayor probabilidad entonces de que se deben alelos recesivos que al encontrarse en condición homocigota pueden hacer que una enfermedad que sigue este tipo de herencia se pueda manifestar, ¿no? Que es el caso. Se centrifugó una muestra de orina del paciente y en el sedimento se observó al microscopio, además de los hematíes, de los glóbulos rojos, unos cristales que tenían forma hexagonal, más cuadradita que alargadita, ¿no? La radiografía de abdomen permitió visualizar cálculos, piedras a nivel de ambos riñones, siendo llamativos más los del derecho, justo donde tenía el dolor. Mediante cromatografía en capa fina se identificó cantidades importantes de cistina, de este dímero, en la orina, la que posteriormente se cuantificó por cromatografía líquida de alta resolución. Se practicó las pruebas de cloruro férrico y de la 2,4 nitrofenilresina en la orina, resultando negativa la primera, la del cloruro férrico, y positiva la segunda, o sea, coincide con lo que hemos visto para la patología de la cistinuria. En tanto que la reacción de Sakaguchi resultó positiva. La prueba de Sakaguchi, que habíamos visto en la clase anterior, nos permite identificar especialmente la presencia de arginina, ¿no? Y hemos dicho que en ese cuadro de cistinuria también la arginina se encuentra aumentada. Entonces este paciente está presentando un cuadro de cistinuria. Cuando hablamos de proteínas, como mencioné también ya desde el tema de aminoácidos, una de las pruebas para poder ayudarnos a identificar subtipos de ellas en una mezcla es la prueba de la electroforesis, gracias a que los aminoácidos y las proteínas pueden adoptar carga, ¿no? Porque el nombre de la prueba ya me dice que es necesario que la diferencia entre los constituyentes que quiero identificar o separar sea la carga, ¿no? Y esta aplicación de la electroforesis se hace, por ejemplo, con mayor frecuencia para el caso de la cuantificación de las proteínas séricas de la sangre, donde algunas patologías cursan con electroforetogramas bien característicos. Entonces, recordemos en qué consistía esta práctica, ¿no? Esta metodología. Normalmente para electroforesis trabajamos con una cámara electroforética que puede ser horizontal, aunque las últimas más modernas son las verticales. En la cámara horizontal, que son las más clásicas, tenemos dos recipientes que se van a llenar del buffer respectivo según la molécula que voy a analizar, y a cada uno de los recipientes lleva un electrodo diferente, o sea, un electrodo positivo y un electrodo negativo desde una fuente de poder, que acá nos está mostrando, ¿no? Pero en la anterior clase sí les mostré ahí una especie de motorcito. Entonces, se coloca en el soporte respectivo, que puede ser gel de agarosa, puede ser papel de celulosa, aunque generalmente para las proteínas séricas se utiliza el gel de agarosa, que previamente se ha tenido que gelidificar, como que preparamos una pequeña gelatina, ¿no? Es decir, una etapa previa allí, ¿no? Y una vez que ya tenemos listo ese gel, se coloca en el centro la mezcla de, bueno, la muestra de suero en este caso, sanguíneo o de plasma, y plasma es lo que generalmente se trabaja acá. Y luego se prende el sistema, se pone la tapita, se prende el sistema, la fuente de poder, y se deja bordeando la hora más o menos de proceso. Es un proceso un poco tedioso. Luego de eso sabemos que por la diferencia de los puntos isoeléctricos de las proteínas séricas y frente al pH del buffer barbital con el que generalmente se trabaja, entonces estas se van a cargar negativamente y van a separarse hacia lo que es el ánodo, ¿no? Encontrándose entonces que la masa anódica sería la albúmina, luego le sigue la alfa-1 globulinas, que esto ya viene a ser grupos de proteínas, ¿no? Luego le sigue las alfa-2, las beta y finalmente las gamma, que quedaría muy atrás más cerca de lo que es el cátodo más bien, ¿no? Si este resultado lo llevamos a un densitómetro, si le hacemos pruebas de densitometría, vamos a convertir estas manchitas que se han tenido que revelar para que adopten color, porque normalmente las proteínas no tienen un color. Se puede utilizar el amido black, que en electroforesis de proteínas plasmáticas es el más utilizado, salen como con un color medio azulino. Entonces se lleva al equipo y el equipo me va a
transformar, digamos, el grosor de esas cadenas en lo que viene a ser densidades, ¿no? Y podemos ver que este sería el resultado del electroforetograma combinado con la densitometría de una muestra normal de plasma, una persona sana, que como ustedes ven, la albúmina corresponde al pico más alto, luego vienen picos bajos para lo que es la alfa 1, alfa 2, beta, y la gamma repunta por aquí. O sea que en cantidad primero sería esta más abundante, luego le seguiría esta de acá, porque es más ancha, y luego vamos en retroceso. La que le seguiría en abundancia serían las beta, luego las alfa 2, y las menos abundantes son las alfa 1, las menos abundantes. Entonces, quédense con esa imagen un ratito, fotográfica, entonces únete para que luego veamos los otros casos más bien patológicos. Con respecto a los valores, antes de ver las imágenes, los valores específicos, entonces, si lo hablamos en porcentaje, primero tenemos que considerar que los valores de proteínas totales, o sea, la suma total normal, el rango va de 6 a 8 gramos por ciento, ¿sí? O por decilitro. 6 a 8, o sea, diríamos que si damos un promedio, el 7 sería, ¿no? 7 gramos por decilitro sería lo normal que tenemos todos de proteínas totales, en conjunto de todos esos paquetes, ¿no es cierto?, que acabamos de ver allí. Si hablamos en términos de porcentaje, entre el 50 al 58%, por eso vieron el pico tan grande, equivaldrían a las albúminas. De ahí nos íbamos a ¿cuál? ¿Cuál es allí en porcentaje alto? Nos íbamos al otro extremo, ¿no? Nos íbamos a las gamma. ¿Y cómo tenemos a las gamma? De 14 a 22, o sea, hasta un límite casi de la mitad de las otras, ¿no? En realidad más bajo. Después seguimos con las beta, que estamos hablando entre 15 y 11, luego vamos con las alfa 2 globulinas, que tendríamos entre 7 y 11, y las alfa 1, que ya serían de 4 a 7, si hablamos en porcentaje. Si esto lo llevamos a expresión de gramos por ciento, más o menos encontraríamos los valores que acá les presento. Para el caso de las albúminas, de ese que habíamos dicho, 7, ¿no? 7 era la total. Habíamos visto que el grueso habíamos dicho 50, 58, entonces más o menos un 3.2 a 4.5 gramos por ciento sería la fracción que ocupa las albúminas. Luego nos vamos a las gamma, nos vamos abajo, 1 a 1.5, luego las beta 0.7 a 1.05, alfa 2 0.5 a 0.75 y las alfa 1 0.30 a 0.50. Estos valores pueden variar, la verdad, dependiendo del laboratorio donde se haga esta prueba, ¿ya? No, si ustedes buscan en la web van a encontrar ligeras diferencias, pero siempre son ligeras, ya no son tan grandes tampoco, ¿ya? Pero lo que sí, el orden de la cantidad sí va como les he dicho, o sea, las más abundantes siempre serán las albúminas, luego le seguirán las gamma, luego pasamos a las beta, alfa 2 y alfa 1. En ese orden siempre debe de ir la normalidad, a expensas de que los valores disten un poquito acá en algunas unidades, ¿ya? Abajo les estoy colocando, por ejemplo, los pesos moleculares de cada una de ellas. Hay unas que son bastante grandes, como ustedes pueden ver allí. Y también los puntos isoeléctricos. Miren, esto me interesa destacar, ya que hemos estado hablando en la clase anterior sobre puntos isoeléctricos, ¿no? Las albúminas tienen un punto isoeléctrico de 4.9, las alfa 1 globulinas 5.2, las alfa 2 entre 5.5 a 5.8, las beta entre 5.4 a 6.3, ¿no? Y por acá también estamos alrededor de ello, un poquito más alto. Entonces, si nosotros consideramos cómo estarán cargadas, nos preguntamos, ¿cómo estarán cargadas estas proteínas a nuestro pH corporal? ¿Cómo van a estar cargadas? Negativamente, ¿no? Por lo que hemos señalado que en su punto isoeléctrico, ¿cómo empezaba la carga en la escala de pH? Empezábamos con carga positiva, pasábamos por el punto isoeléctrico, que no era un valor neutro necesariamente, recuerden, eso es característico de cada proteína, pero para el otro extremo del punto isoeléctrico, al extremo hacia la derecha, encontramos la carga negativa. Siempre empezamos por positivo. Acuérdense que en acidez esos hidrógenos se capturaban y daban la carga positiva al grupo amino y al carboxilo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos acá con que van a estar cargadas negativamente? Porque si estamos hablando de pH que en realidad son más bajos que el 7,
Entonces, a un pH de 7 estarían cargadas para este lado, para el lado negativo, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos visto que en la electroforesis fundamentalmente corre, sobre todo la que tiene el valor de puntos eléctricos más bajos, la que está más cercana al ánodo, ¿no? Al ánodo. Ahora, dentro de lo que llamamos las alfa 1, alfa 2, beta y gamma, en realidad, como les decía, son grupos de proteínas, ¿no? Las albúminas sí son un tipo en particular, pero cuando hablamos de alfa 1, alfa 2, beta, ahí es un grupo porque dentro de estos encontramos varias diferentes proteínas. Por ejemplo, en las alfa 1 está la antitripsina, la antiquimiotripsina alfa 1 también, que tienen una acción inhibidora de proteasas que pueden ser mediadoras de la inflamación. Después, en las alfa 2 tenemos varias conocidas, está la ceruloplasmina, está la aptoglobina, que captura hemoglobina libre de la circulación cuando un eritrocito se ha roto y ha quedado la hemoglobina y lo lleva hacia el res, ¿no? Para que se pueda metabolizar hacia el, bien digo, hacia cualquiera de los componentes del sistema retículo endotelial, ¿no? También está la macroglobulina y la eritropoyetina. Muchas de estas tienen acción con lo que es la regulación de la maduración de las células de la sangre, así que están relacionadas por allí. La ceruloplasmina, transportadora de cobre, ¿no? Luego, en las beta-globulinas, una muy importante es la transferrina, que transfiere hierro, ¿no es cierto? Y también está el fibrinógeno aquí considerado. Y luego en las gamma-globulinas están como dice su nombre, los anticuerpos o inmunoglobulinas, y también podemos considerar ahí a la proteína C reactiva, aunque la proteína C reactiva no es una globulina en sí, pero cuando está bien aumentada esa proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación aguda, suele aparecer por esta banda, ¿no? Muy cerca a esta banda, incluso a veces como que parece fusionada, ¿no? Entonces por eso que se le puede considerar aquí, a pesar, repito, de que en realidad no es una globulina, ¿ya? Entonces, aquí vemos algunas condiciones patológicas que el estudio de los electroforetogramas nos pueden ayudar a su diagnóstico, como por ejemplo en cuadros de inflamación aguda aumentan sobre todo las alfa-globulinas, tanto la alfa 1 como las alfa 2, siendo la más aumentada, la que presenta el pico más alto a la gráfica que vieron hace rato normal, va a ser las alfa 2, por eso les he puesto más crucecitas allí, ¿ya? En el caso de la cirrosis hepática, más bien vamos a encontrar típicamente que las albúminas van a estar disminuidas y más bien van a estar aumentadas las gamma-globulinas. Pero estas gamma-globulinas no van a estar aumentadas en pico, ¿no? Sino más bien van a estar aumentadas, acuérdense que era una banda media ancha, va a aumentar un poco más su ancho, de tal manera que casi se va a fusionar, o sea, no va a haber bajada en comparación con la que limitaba. ¿Quién limitaba con ellas? Las beta-globulinas, ¿no? Había una curva y otra curva. Esa curva casi se va a perder, va a estar mínima, ¿no? Entonces es como que se anchara más y que casi no hay separación con las beta. Eso es una gráfica muy típica, repito, de lo que es la cirrosis hepática. Y se entiende que las albúminas estén disminuidas porque justamente las albúminas se sintetizan especialmente a nivel hepático, y es por eso que si el hígado se ve comprometido en un cuadro de cirrosis donde se está cicatrizando, entonces lógicamente su función de síntesis se va a ver afectada, ¿no? Y las gamma-globulinas, donde están los anticuerpos, se elevan. En el caso del mieloma múltiple, un tipo de cáncer de las células plasmáticas, lo que vamos a ver es que las gamma-globulinas van a estar aumentadas. Aquí sí aumentan como pico, o sea, lo que debería ser medio bajo y ancho esa curva, ahora no, ahora es un pico muy parecido al pico de las albúminas, ¿no? Así puntiagudito, que característicamente en el mieloma múltiple podemos encontrar. Y en el síndrome nefrótico también encontramos disminución de las albúminas, que como son las proteínas más abundantes de la sangre, hemos hablado entre el 50 y 58%, se entiende que si hay un síndrome nefrótico que cursa pues con incapacidad de poder funcionar y retener las proteínas como debe ser de los riñones, se están perdiendo y por eso se disminuye, ¿no? Y
se acompaña esa disminución de albúminas con también un pico alto de las alfa-2 globulinas. A veces también se puede ver un poco aumentadas las alfa-1, las beta, o las alfa-1 van a estar normales, por eso que le he dejado lo más clásico, pero pueden estar acompañados de que las otras también estén un poco elevadas, ¿ya? Acá abajo les he dejado, o sea, en el PowerPoint, un videíto para que puedan ver cómo se hace el proceso de electroforesis, la generación del gel, cómo se corre, para que se hagan una idea más gráfica del proceso. Muy bien, entonces allí tenemos el patrón de bandas cuando se hace el revelado con amido black, como les digo, y a su costado he puesto el electroforetograma de una persona normal. De igual manera vemos que tenemos el pico alto de las albúminas, y luego vemos el montículo amplio que viene a ser la de las gamma, luego seguimos a las beta y luego ya vamos en descenso, ¿no? Alfa 2, alfa 1. Acá les he puesto, empecemos por aquí abajo, ya para que no se confunda con un gráfico tan ampliado y que no sea de la misma elaboración, les puse el mismo normal, pero del autor que me presenta estos gráficos, ¿ya? Para que lo puedan comparar mejor. Entonces, de igual manera, pico alto, le sigue el amplio y vamos bajando, ¿no es cierto? En el caso de cirrosis hepática, que habíamos dicho, miren el pico ahora cómo es, a lo que era, que encima acá está cortado. Ancho. ¿Qué ha pasado con las albúminas? Disminuido, ¿no? Pero están graficando en rojo para que noten que esa es la parte afectada, ¿no? Las albúminas que se han bajado, si lo comparamos con su normal, y las gamma, ¿qué le pasaba? Se ampliaban más y casi se fusionaban con la beta. Ese hundimiento con respecto a las betas, ¿no? Muy característico, como les digo, de la cirrosis hepática. ¿Qué pasaba en el mieloma múltiple? ¿Quién se me disparaba como pico, decíamos? Las gamas, ¿no? Eso es lo más marcador del mieloma múltiple. Y arriba tenemos el caso del síndrome nefrótico. En este caso he sacado la gráfica de otro autor, por eso no sigue la misma presentación, pero me están mostrando en rojo, ¿no? En rojo lo que se presenta en el síndrome nefrótico, y en blanco era lo que era lo normal, ¿no? Entonces vemos que disminuye, vemos que lo manchado de rojo ahora para las albúminas ya no es un pico más alto, sino es más bajito, disminuye las albúminas, y podemos encontrar las alfa 2, ¿no? Sobre todo las alfa 2 están altas, ¿no? Están acompañando a la anormalidad en el electroforetograma que acompaña las albúminas. Muy bien, con eso